ya desde hace muchos años los profesores nos hemos dado cuenta que tenemos nuevas necesidades de formación que abarcan aspectos más allá de lo disciplinar. Es cierto que algunos profesores de matemáticas necesitamos, en mi caso, entender la matemática de otra manera para impartir clases, pero también hay otras exigencias que la institución y el gremio, la profesión del ser profesor nos ha exigido prepararnos. Ahora participamos en el diseño de materiales, en la mejora de las estrategias didácticas. Muchos de nosotros hemos participado también en procesos de rediseño curricular, en planes de mejora de gestión y también, como mencionaba, en el desarrollo de la investigación. Esto exige entonces una preparación que, como dice la doctora, nos exige también juntarnos con otros. En la siguiente lámina lo que intenté poner es una cronología del trabajo en redes académicas que se ha desarrollado a partir de estas exigencias de formarnos en campos específicos. Si ustedes recordarán, en 1999 se estaba gestando la reforma académica que hoy movió todo en el Instituto Politécnico Nacional. Y en ese entonces se estaba también trabajando en el rediseño curricular en el nivel medio superior, estoy hablando del año 1988 me parece. Un poco más tarde se concretó la reforma en los materiales, en los tomos que tenemos, y también en la constitución de las academias institucionales en el nivel medio superior. Como verán, mi experiencia primera fue trabajando como profesora en los CECIT. Y también en 2004 se creó esta coordinación que entonces se llamaba Centro de Formación e Innovación Educativa. A partir de ese entonces se trabajó un modelo de innovación educativa del que voy a hablar un poco más adelante, pero se concretó en las unidades académicas de nivel medio superior y superior en un seminario permanente donde tratamos de identificar a personas que pudieran promover la innovación educativa. Entonces, como verán, esta cronología lo que hace es poco a poco hablar de diferentes redes que fueron saliendo y en las que hemos participado muchos de nosotros. En 2004 surge una primera propuesta diferente de profesionalización docente ubicada en matemáticas y es la que ha perdurado a lo largo de estos 13 años. Si quieren darle la siguiente. Conforme pasaron los años y con el conocimiento y el trabajo con colegas de otras áreas disciplinares, pudimos identificar a colegas de cultura financiera, de bioquímica, de filosofía, de lengua, que quisieron adoptar la metodología del proyecto del seminario Repensar las Matemáticas, de tal manera que llegamos a 2015 con una experiencia ya ganada y creamos esta red, formalizamos en la Dirección de Educación Superior la red de los seminarios Repensar, que nos concebimos como un programa de profesionalización docente que lo que quiere es vincular didácticas específicas, que es el tema de este coloquio, con la práctica docente. Si le dan a la siguiente, pueden ver la forma en cómo trabajan los seminarios Repensar. Hay un video que se graba, pero que es la parte media de lo que es una sesión de un seminario Repensar. Antes hubo un contacto con un investigador, en este caso es una investigadora española, a la que se le pidieron un artículo que pudiéramos discutir en el seminario, en este caso fue sobre las actitudes en la parte de matemáticas. Entonces, hay dos docentes, pueden identificar a una docente que está de color marrón, blusa color marrón y otra de suéter verde, que fueron las colegas que preparan la sesión. A esas colegas las llamamos dialogantes y tienen como tarea empezar el diálogo con el investigador. Entonces, a partir de la lectura de un artículo de investigación, estas dos dialogantes, que pueden ser profesores, profesoras, empiezan el diálogo y este diálogo, como pueden ver en una de las fotografías, se continúa en los foros de discusión. Este escenario que se queda grabado en video y en foros de discusión, lo que nos ha permitido es regresar a ver cada una de las temáticas que se han ofrecido, por ejemplo, en Matemáticas 101, y empezar a capitalizar el conocimiento que se da a partir de la interacción entre el investigador y entre los docentes que participamos. Pero lo que sigue se los contaré en la siguiente ronda. Muchas gracias.
Muy bien, gracias doctora. Se ve que hizo la tarea puntual, están las respuestas. Muy bien. Yo creo que igual habrá, se puede compartir, ¿no? La presentación, hay un flujo ahí cronológico muy interesante. Muy bien, profesor, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y gracias por invitarnos. No sé si se escucha porque sí. Gracias. En nuestro caso, somos una red relativamente joven. Voy a dar un poquito de antecedentes, aunque oficialmente nos conformamos la Red de Investigación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Nos conformamos oficialmente en 2015. Debo de decir que iniciamos este trabajo desde hace tiempo atrás. Muchos de nosotros, de los que conformamos actualmente esta red, hace varios años, más de 5 o 7 años, empezamos con el seminario itinerante, ¿no? De innovación educativa y en el cual participamos muchos de nosotros. En ese momento éramos responsables de algunas áreas, particularmente de innovación, tanto de nivel medio superior como de nivel superior, y empezamos a observar qué es lo que pasaba en nuestras unidades, a tratar de compartir experiencias comunes, problemáticas comunes, y entonces muchos de nosotros teníamos el interés de poder resolver problemáticas muy específicas en nuestras unidades, y decíamos, bueno, es que muchas veces llegamos a veces a algunas responsabilidades sin conocer a ciencia cierta las problemáticas a las que nos enfrentamos, y entonces unas de esas primeros pasos que dimos fue empezar a formarnos. Dijimos, ¿qué necesitamos para poder empezar a resolver de una mejor manera algunas de estas problemáticas? Pues formándonos. Entonces, esta red inició así, como un trabajo conjunto con el CGFIE, de empezar a formarnos para poder atender problemáticas de esta índole dentro de nuestras unidades, tanto a nivel medio superior como a nivel superior. En un principio, podríamos decir, actualmente somos pocos los miembros de esta red, somos 38, y iniciamos así como una red centralizada, donde la coordinación particularmente partía de esta área, físicamente hablando, y poco a poco, a través de la formación que hemos venido teniendo nosotros mismos, que nos hemos venido formando y hemos venido formando a otros miembros que han querido incorporarse o que de igualmente no han querido hacerlo, se han abierto cursos que se han registrado aquí en el CGFIE y que se han impartido en diferentes unidades con los miembros más expertos de esta red. En mi caso, yo como mi formación de ingeniero, pues no me considero experto, pero bueno, he tenido que irme formando para tratar de comprender un poquito las problemáticas, no desde la perspectiva individual que a veces podemos tener como responsables de un área, sino con un modelo que nos permita comprenderlo e intervenir de una mejor forma. La red es eso, precisamente, tratamos de que fuese un espacio de reflexión sobre problemas comunes para poder desarrollar precisamente innovación y posteriormente investigación, que es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años, a partir de que se han incorporado profesoras y profesores que son más expertos que algunos de nosotros que iniciamos en esta red. Debemos de decir que los trabajos que ya han hecho algunos de nuestros compañeros es a partir de problemáticas muy puntualizadas dentro de las unidades, como ha sido la parte de rediseño curricular, la parte de estrategias educativas, la parte de implementación de tecnologías en las unidades, de criterios de cómo mejorar, criterios de evaluación, etc. Pienso que lo que nos ha ocurrido a nosotros fue el querer, como red me refiero, el querer tratar de resolver problemas comunes. Y como no teníamos toda la experiencia y todo el conocimiento, lo que hicimos pues es, vamos a formarnos para tratar de intervenir de una mejor manera. Muy bien, pues esa es la primera ronda con la primera pregunta, es decir, vamos con la segunda pregunta
Yo creo que en este momento, híjole, yo me resisto tengo que resistirme a no comentar, a no preguntar, pero yo creo que esas se las voy a trasladar a ustedes. Tienen que generar, hay varias, yo diría, concreciones a partir de la experiencia que han compartido los cuatro, y creo que en este segundo bloque ellos y ellas podrán añadir, cuestionar, reflexionar sobre también otros retos, tal como marca nuestra segunda pregunta. Entonces, la repito 2 veces la pregunta. ¿Cómo se llega a conformar una comunidad de aprendizaje académica o científica a partir del trabajo e interacción en redes? ¿Cómo se llega a conformar una comunidad de aprendizaje académica o científica a partir del trabajo e interacción en redes? Doctor Amador, tiene Gracias. tiempo. Una fe de ratas, perdón, hace un momento dije el sitio web es redlatte.net, NET, había dicho creo ORG. Perdón. Y aparece gracias. como Red Latte, uno da y ya Sí, aparece ya directo, aparece, sí. Google nos apoya en esa parte. Muy bien. Y wow, pues aquí las redes se forman por personas con intereses comunes y que ven como suyo el trabajar de manera solidaria, como mencionaba la doctora, y de manera generosa. El trabajo colaborativo en red es importantísimo para poder lograr sus objetivos. Los miembros de la red, como mencionaba, provienen de diversas fuentes, ¿no? Empresarios, personas que aportan en la parte de política pública, aquellos investigadores relacionados con temas de tecnología educativa, tecnólogos, gente crítica del sistema también está incorporado, todos en su conjunto al proponer retos que la red aborda, impulsan a que los objetivos de la red se cumplan, desde la perspectiva, desde la trinchera de cada uno de los miembros, aportando infraestructura de sus unidades respectivas, de las universidades que ellos representan. Tenemos miembros de la Universidad de Guadalajara, tenemos miembros del TEC de Monterrey, tenemos miembros de, como mencionaba hace rato, de puntos importantes en materia de educación en los estados. En fin, creo que deben de estar convencidos de que la actividad que lleva a cabo la red, que es muy variada, hablaba hace un momento de la generación de libros, de publicaciones, da fe de que el trabajo de la red se ve consolidado en esos productos. Una red temática también tiene a su vez que estar relacionándose con otras redes en las cuales se vea promovido el trabajo al interior de la red. Es decir, uno tiene desde la red temática Red Latte la fortaleza de colaborar con otra red temática nacional, por decirlo, equidad de género o de proteínas, en decirle, bueno, nuestras fortalezas en materia de tecnología educativa son estas y las proponemos para que podamos hacer trabajo colaborativo. Es una doble función en las redes, una al interior de la red y otra al exterior, para fortalecer sus líneas de operación. Contamos mencionada hace un momento también, con la infraestructura, es relevante. La parte solidaria del trabajo en red da como resultado una mejor utilización de la infraestructura de las instituciones, que está orientada a precisamente a resolver esos problemas nacionales. CONACYT nos puso como un reto importante el atender a aquellos estados con rezago educativo. Y al respecto tuvimos una muy buena colaboración con gente del mismo instituto que tenemos por allá, involucrándose. En el caso de la Universidad de Guadalajara, participamos en los hackatones, donde muchos jóvenes están siendo invitados a que participen de manera colaborativa, las nuevas generaciones que tienen otra forma de pensar en resolución de problemas, el hecho de que
también los estemos incorporando a formar parte de la red es relevante. Tenemos que ver también ese punto, la parte, la parte generacional. Pensamos resolver los problemas de manera distinta las personas con una edad diferente a los millennials, y eso también se debe considerar como una parte colaborativa. Tenemos perspectivas, enfoques distintos en atender los problemas, y si lo sumamos, bueno, pues eso da resultados interesantes que vayan orientados a cumplir con los objetivos de la red. Hay métricas de desempeño de las redes, ¿sí? ¿Qué tanto con el número de miembros que dispone, con la infraestructura, incide en resolver los problemas nacionales? Perfecto. Y al respecto, CONACYT se aboca a estarnos midiendo de manera muy puntual. ¿Qué fue lo que te comprometiste a realizar en el año, y qué sí cumpliste, qué no cumpliste con la suma de las fortalezas de cada uno de los miembros? Y bueno, perfecto. Sí, gracias. Pasamos con la doctora, por favor. Bien, pues con respecto a cómo llegamos a conformar una comunidad de aprendizaje académico-científica a partir de este trabajo colaborativo, pues bueno, existen diferentes formas de constituir redes. Por ejemplo, ya nos comentaba el doctor con respecto a las redes temáticas, CONACYT establece pues lineamientos específicos para su creación. En el caso del instituto, nosotros tenemos una coordinación de operación y promoción de redes de posgrado, donde son redes científicas, y bueno, pues así, dependiendo del propósito, pues estará esta forma de constituirla, pero básicamente también, como comentaba el doctor, pues es un grupo de personas que tienen un interés conjunto por colaborar. Ahora, para poder colaborar de la mejor forma y para poder constituirla de manera exitosa, requerimos en primer lugar pues coordinadores o líderes de grupo que tengan ese liderazgo, que pueda valorar las diferencias, como comentábamos hace un momento, que nos cuesta mucho trabajo. En el instituto particularmente, aunque nosotros tenemos una coordinación de redes, intentamos promover la integración de las redes, nos cuesta trabajo porque nuestra cultura organizacional tal vez no es esa. Intentamos hacerlo, pero ya en la realidad pues cada quien tiene como muy creado un grupo de personas que son muy similares. Entonces, bueno, estamos los contadores y los ingenieros y los de ambiente. Entonces, a la hora de intentar colaborar, pues sí es muy difícil, y si no tenemos un líder que pueda valorar esas diferencias, integrarnos para poder expandir nuestros alcances, pues es muy complicado. Necesitamos también en estos esfuerzos de colaboración, pues hacer estas negociaciones de cómo vamos a cooperar, o sea, llegar a estos acuerdos cooperativos con el fin de poder definir estrategias, porque si no también nuestros esfuerzos se van tornando pues estériles. Yo he visto que dentro de la conformación de redes, sobre todo en la del instituto, hay muchos lobos solitarios, se inscriben en la red, están ahí, están pero no están, porque no les gusta trabajar en conjunto. Cuando tenemos proyectos dicen, no, pues yo solito, a mí no me gusta publicar con otros, y menos, por ejemplo, con que es de CIEMAT, con el de CIMI, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, pues, la verdad de las cosas, todo eso nos complica mucho, les decía, sobre todo en el instituto. La conformación de las redes requiere también tener propósitos claros. ¿Hacia dónde es que vamos y qué es lo que queremos desde el inicio? Porque también creo que una cosa terrible son las métricas de la gestión, definitivamente. Yo soy contadora pública de formación o de deformación, con maestría en administración de negocios, doctorado en ciencias de la administración, y pues toda esta parte de cómo evaluamos la gestión la tengo clara, pero ya cuando la veo, por ejemplo, expresada o materializada en la evaluación que hacen al trabajo científico, es terrible, porque esta métrica lo que nos hace es, vamos de repente tergiversar el propósito de las redes. Cuando nosotros intentamos de alguna manera resolver un problema nacional de una comunidad, nos vemos de repente enfrentados a que nos llevan una serie de indicadores y dicen, a ver, su red necesita ver cuántos SNIs tienen, cuántos artículos científicos JCR han producido, cuántos proyectos CONACYT. Entonces, en ese sentido, pues uno se empieza a desesperar porque tu eficiencia se mide en términos de eso. Y entonces te agotas tratando de cumplir con el indicador y ya poco te importa, de verdad,
si cumpliste con el beneficio a la sociedad o no. Decía algún compañero, decía, pues no importa si el modelo no se ajusta a la realidad, que la realidad se amuele, lo importante es que lo publiquen. Y sí, por ahí publicó un logaritmo que le decía, ¿y eso para qué sirve? Y dice, para nada, pero ya lo publicaron. Entonces, la construcción de las redes sí tendría que ir transitando hacia este sentido de revalorizar lo social y cómo impactamos con la ciencia a las comunidades. Y para terminar esta parte les decía que, sobre todo en el instituto, ¿qué trabajo nos cuesta trabajar en red y colaborarnos? La constitución de las redes como esta, la red de desarrollo económico, tiene como parte de sus propósitos generar profesionales que emanen, vamos, de programas que se hayan trabajado en red. Nosotros constituimos un doctorado en red, que es el doctorado en gestión y políticas de la innovación, que se trabaja en 3 sedes, con profesores de 9 escuelas y 3 centros de investigación. Ahora fíjense, qué bonito suena, el programa en año y medio entró a CONACYT con 4 años de entrada, porque el programa está muy bien, con un cuerpo académico fortalecido, pero qué trabajo gestionarlo en la vida real, porque en las escuelas dicen, ¿y estos de dónde son? Yo no conozco a esta gente, decime, estos de la ESCA, Tepepan. Entonces, a la hora de gestionarlo, las escuelas incluso me han dicho, tal vez deberíamos de cerrarlo porque la gente no es de aquí. Entonces, ¿cómo es posible que una coordinación de redes que te invita al trabajo colaborativo, después cuando lo aterrizas en la gestión te lleve a esto, a que digan, ay, mejor ciérrenlo porque, pues, ¿quién es Jicotenca? Ay, ¿quién sabe? El doctor Amado, ay, por Dios, no, hay que meter maestros de aquí. Pero es que los maestros no quieren estar en la red, no importa, pero quieren estar en ese programa. Es que la red no les gusta, pero el otro sí. Entonces, bueno, esa es una pregunta para la reflexión. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Yo creo que dado uno de los temas cruciales, ¿no? Muy bien, por favor, doctora. Sí, pues seguimos bien en la presentación, por favor. Yo quiero platicarles un poco cómo la red de los seminarios Repensar nos estamos constituyendo hacia una comunidad de aprendizaje, y para eso quiero retomar la lámina que tenía. Cómo estas 3 fotografías pueden mostrar una interacción que nos puede llevar a conformarnos como una comunidad de aprendizaje, y para eso voy a retomar los 2 conceptos que nos ofreció el doctor Jicotencal en la primera pregunta. Producción y capitalización, ¿para quién? Creo que los miembros de la red de los seminarios Repensar ha generado conocimiento para cada uno de nosotros, y también lo ha capitalizado a través de la vivencia con los otros. La siguiente, la quinta, por favor, la quinta lámina, les decía que los iba a convencer de por qué estas fotografías muestran cómo, la anterior, por favor, cómo se gestiona, cómo se produce el conocimiento para conformarnos como una comunidad de aprendizaje. Ya decía yo que hay 2 docentes de a pie que dan clases, ya sea a nivel superior o medio superior, que se comprometen con la lectura de una investigación, y el investigador se compromete a respondernos las preguntas, porque y aquí está de testigo el doctor Jicotencal, no es invitado a darnos una conferencia, sino es invitado a discutir junto con él uno de los documentos que nos ofrece con su trabajo en investigación educativa, en investigación en alguna de las áreas. En una de las mesas, que seguramente ustedes no estuvieron porque pues había que elegir alguna de las mesas, se presentaron 3 ponencias que aplican precisamente esta metodología, la metodología de la comunicación por videoconferencias. Tuvimos la presentación desde Mendoza, Argentina, de una ponencia que nos hablaba sobre la importancia de estudiar didácticamente el número irracional, y eso fue un buen ejemplo de las investigaciones que repasamos nosotros en el seminario Repensar las Matemáticas. Pero también, como una reflexión docente, una de las dialogantes en 2 sesiones nos platicó cómo fue esta idea de leer un artículo de investigación en temas que antes ella no había leído o pensado, y mantener una comunicación con el investigador, y también nos dio un panorama de las intervenciones que se dieron en el foro. O sea, si hablamos de los gráficos en educación estadística, en realidad el profesor, ¿con qué se queda? Entonces así es como generamos viendo cada una de estas sesiones. Pero hubo una ponencia más, todas las podrán ver en las memorias del evento, y fue un par de investigadores de Campeche que hicieron una revisión de las 101 sesiones del seminario Repensar las Matemáticas, y pues ahí nos fue como en feria, ¿no? Porque nos dijeron qué temas hemos abordado, cuáles temas no hemos abordado,
qué tipo de documentos usamos, qué tipo de documentos no usamos, cuáles son las temáticas que deberíamos hacer. Y entonces vean cómo se genera conocimiento durante la sesión, pero también después con el análisis de esta. Todo esto está en concordancia, la siguiente por favor, con algo que se trabajó en el instituto y que también se puede revisar, que es el modelo de innovación